Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Vázquez y en este video te voy a enseñar cómo administrar tu negocio si lo que has hecho hasta hoy no te ha funcionado. Bien, para esto vamos a comenzar calculando tus costos. Y vamos a hacer dos tablas, una de costos fijos y una de costos variables. Te recomiendo que estas tablas las hagas en Excel. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Dentro de YouTube vas a encontrar todos los tutoriales que necesitas, gratuitos obviamente, para que puedas realizar. La primera tabla se refiere a los costos fijos. Y estos son los que independientemente vendas lo que vendas o no vendas, tienes que pagar, como por ejemplo la renta del local. Si el local en el que estás trabajando es tuyo o es de algún familiar y no estás pagando renta, no importa. Todo negocio tiene que ser capaz de pagar sus gastos y dejar una utilidad. Entonces, para saber si tu negocio está haciendo negocio realmente, tenemos que sacar ese dinero de la renta como si le estuvieras pagando. Y para saber esto, pues pregúntate, ¿cuánto pagaría otra persona por ese local o ese lugar que tú estás utilizando para trabajar? Y ese dinero tienes que separarlo mes con mes como si lo estuvieras pagando. Aparte de la renta son los servicios como agua, luz, gas o cualquier otro servicio que tú utilices. También hay que considerar el transporte. Si te transportas en tu vehículo hacia tu trabajo, considera gasolina, mantenimiento de tu vehículo, las llantas, el servicio, etc. Si te trasladas en transporte público, bueno, pues todos estos gastos. Y aparte de eso, el mantenimiento de todo el equipo que necesites en tu negocio para que esté funcionando. El otro gasto que vamos a calcular también son los sueldos. Y aquí hay de dos, o tienes empleados o no tienes empleados. Si tienes empleados, entonces ya sabes cuánto estás pagando, pero la pregunta aquí es, ¿cuánto te estás pagando a ti? Generalmente los emprendedores andamos ahí pagando a todos lados y lo que queda de dinero nos lo guardamos o nos lo gastamos, mejor dicho. Pero lo ideal es que todos tengan un sueldo fijo. Entonces, ¿cómo saber cuál es tu sueldo? Pues pregúntate cuánto estarías dispuesto a pagarle tú a una persona que realice las labores que tú realizas en tu negocio. Eso te va a dar más o menos una idea. Oye, pero es que no me alcanza con eso para mi estilo de vida. No te preocupes, lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora, calcula todos esos sueldos y sepáralos mes con mes. Ahora, si no tienes empleados, ¿cómo saber cuánto vas a pagar de sueldos? Nuevamente te haces la pregunta, ¿cuánto estoy dispuesto a pagarle a alguien porque realice el trabajo que yo realizo? Si trabajas lo de 2 o de 3 personas, no pasa nada. Entonces, ¿cuántas personas necesita tu negocio en el ideal para que esté trabajando al 100%? Calcula esos sueldos y sepáralos mes con mes. Ya que tengas separado ese dinero, entonces ahora vamos con los costos variables. Y esto se refiere a todos esos costos que cambian en base a cuánto vendas. Como por ejemplo el inventario o los gastos de cobranza. Esto aplica si tú das crédito, es decir, cuánto me gasto en ir al domicilio del cliente las veces que sea necesario, cuánto me tarda en pagar este cliente, cuál es el riesgo de que no me paguen. Todo eso lo tienes que calcular si es que piensas o ya estás otorgando crédito. Y por último, los impuestos, que siempre recomiendo que seas el mejor amigo de Hacienda, porque si no, después te puedes arrepentir. Bien, entonces, ¿qué hago con el dinero que me sobra? ¿Ya me lo puedo gastar? No. El problema es que la mayoría de los emprendedores gastamos ese dinero sobrante después de pagar todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si hacemos esto, automáticamente nos encerramos en un ciclo del que jamás salimos. Por eso es que tú puedes ver muchos negocios pequeños que pasan años y años y años y siguen del mismo tamaño y sigues viendo ahí al mismo dueño trabajando todos los días. Entonces, para poder cambiar ese ciclo desde el inicio o desde la etapa en la que estés en tu negocio, vamos a administrar ese dinero de manera distinta. ¿Cómo? Bueno, para esto compartiré contigo una estrategia que me ha servido bastante y a otros emprendedores también. Pero esto no significa que vaya a servirte de la misma manera a ti. Dicho esto, te recomiendo entonces que separes ese dinero en 4 partes. La primera es el margen de pérdida. Este margen se refiere al dinero que tu negocio necesita para estar funcionando si no vendiera durante 3 a 6 meses. Ese dinero, si no lo tienes ahorita, tenemos que comenzar a juntarlo para tener esa reserva por si te enfrentaras a una crisis. Lo segundo es el margen de crecimiento. Y esto se refiere a un dinero que también vamos a estar separando para reinvertir en tu negocio y que esto haga que siga creciendo constantemente. La tercera es la educación. ¿Por qué educación? Hace muchos años los negocios cambiaban muy lentamente, el tiempo así cambiaba, pero hoy en día el mercado está cambiando tan rápido
que necesitamos estarnos educando constantemente y tu negocio tiene que pagar esa educación para que tú puedas saber cómo irlo escalando al siguiente nivel y cómo irlo adaptando a los cambios del mercado. Y por último está la compensación del dueño. Y esto se refiere pues a un dinero o a un bono extra con el que mereces quedarte por haber arriesgado tu capital, por el trabajo que estás realizando. Al final pues porque el negocio es tuyo. Esta compensación del dueño va a sumar al sueldo que ya te asignaste en un inicio y es como vas a completar tus gastos. Ahora, ¿cuánto dinero debo poner en cada una de estas divisiones? Bueno, eso tú lo vas a decidir en base a tus circunstancias, pero algo que te recomiendo es que si actualmente ese dinero te lo estás gastando todo o está cubriendo absolutamente todos tus gastos y no te está sobrando nada, vas a sacar de ese dinero al menos un 30%. Vas a poner 10% en el margen de pérdida, 10% en el margen de crecimiento y 10% en los costos de educación. Entre más capital vayas poniendo en estas tres divisiones, más rápido vas a poder crecer. Tanto el margen de pérdida como el margen de crecimiento te recomiendo que los inviertas en instrumentos financieros seguros según tu país. Aquí en México me refiero a que compres CETES con ese dinero, que significan certificados de la tesorería. De esta manera tu dinero no va a estar perdiendo valor, como si lo hicieras y lo dejaras guardado en tu casa. Respecto al margen de crecimiento, cuando tú decidas en qué invertir este dinero, te recomiendo que calcules el costo-beneficio, pero que en este costo-beneficio calcules también la línea de tiempo. Es decir, tú puedes decir, bueno, es que quiero comprar un equipo que va a solucionar ciertos problemas en mis negocios o me va a permitir llegar a más gente. Pero según mis cálculos, el dinero que me va a aportar o que me va a ahorrar va a hacer que lo que me costó el equipo nuevo se vaya a pagar en 5 años. Pero, ¿qué hay si el contrato de arrendamiento que tienes de tu local es por 2 años o por 1 año? No es una inversión adecuada, porque ¿qué tal si el local no te lo renueva? A eso me refiero con que consideres, la línea de tiempo. Con el tiempo, el separar el dinero de esta manera va a hacer que tanto tú como persona y tu negocio estén creciendo constantemente y puedas estar tranquilo de que ante alguna crisis vas a salir adelante. Y todo esto sin que tengas que sacrificar tu calidad de vida. Bueno, pues espero que lo que hayas aprendido en este video te sea de utilidad. Eso es todo por hoy. Te recuerdo también que tengo un podcast en el que puedes seguirme si deseas profundizar más en información. También puedes seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como @VázquezOficial. En Facebook estoy como Luis Arturo Vázquez y en Twitter estoy como @ArturoVOficial. Te recomiendo que me sigas en Instagram o en Facebook porque en mis historias comparto cuando subo un nuevo podcast. También que te suscribas y le actives a la campanita para que te llegue la notificación cuando suba otro video. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Cuídate.